Queridos amigos, qué alegría reencontrarnos en esta semana de familia cuyo lema es Juntos rumbo al cielo. El día de ayer iniciábamos nuestra caminata en esta serie de 8 temas en los cuales estaremos abordando y compartiendo diferentes enseñanzas que el Señor tiene a través de su palabra. El día de ayer fuimos desafiados a poder colocar un momento específico de oración durante la mañana y durante la noche antes de irnos a acostar para que podamos interceder por un grupo específico que estaremos siendo desafiados de manera diaria. El día de ayer orábamos por los sacerdotes, por el sacerdote de la casa, los líderes espirituales dentro del hogar. El día de hoy nosotros estaremos orando por nuestros niños, por los más pequeñitos de la casa. Por eso, queridos amigos, queremos en esta ocasión, ya para poder abrir la palabra de Dios, poder iniciar el estudio de esta ocasión, orar juntos, para que sea el Señor quien nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, queremos en esta hora, Señor, suplicar tu compañía una vez más. Que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos acompañe en el recorrido del estudio de tu palabra. Que cada enseñanza que podamos extraer, que cada aplicación que podamos, Señor, nosotros tener de las enseñanzas que tienes, podamos practicarlas en nuestra vida. Con tu ayuda, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apreciados amigos, el día de ayer nosotros veíamos un poco de la historia del pueblo de Israel. Moisés intervino dentro de esa historia. El faraón hizo una pregunta: ¿quiénes irán con ustedes a adorar a su Dios? A esa tierra prometida que el Señor había justamente hecho a través de Moisés al pueblo. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar de otro personaje. Estaremos hablando de una niña. El énfasis y el grupo seleccionado en esta ocasión, por el cual nosotros vamos a orar, vamos a interceder, vamos a colocar delante de Dios, son los niños. Son los más pequeñitos que nosotros tenemos dentro de la casa. Por eso que el título para nosotros el día de hoy es La esclava misionera. Nosotros tenemos un texto de la Biblia que me gustaría que juntos podamos buscar y está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 4. Allí está centrado el mensaje que nosotros tenemos en esta ocasión. Vamos juntos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero la Biblia dice que era leproso. El versículo 2 dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y el versículo 4 cierra diciendo que entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Apreciados amigos, nosotros quizás podemos pensar en alguna receta que tengamos para la educación de nuestros hijos. Posiblemente nosotros estemos pensando en circunstancias específicas y puntuales que hemos atravesado a lo largo de la educación de cada uno de nuestros hijos. Nosotros, en cuanto a la historia de esta niña, que aproximadamente los historiadores colocan la edad entre los 12 años, la niña esclava que servía en la casa de Naamán, a la esposa de Naamán, nosotros podemos encontrar quizás dentro de esta historia que continúa muchas aplicaciones. Sin embargo, me gustaría mencionar lo siguiente: es posible preparar a nuestros hijos para testificar de Dios en cualquier circunstancia que ellos enfrenten. Es posible preparar a nuestros hijos para que sean un testimonio vivo delante de Dios, a pesar de la circunstancia que ellos estén atravesando. Así que quizás surge una pregunta para nosotros, surge una duda con nosotros. Pastor, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto? Nosotros podemos pensar
en la preparación de una receta X que tengamos en la mente. Si nosotros seguimos al pie de la letra la colocación de cada uno de los ingredientes para esa receta, muy probable que nosotros vayamos a tener el resultado esperado y deseado. Algunas veces, aunque nosotros sigamos la receta al pie de la letra, muchas veces existe una variación. Y es más, a veces nosotros podemos seguir la misma receta para diferentes situaciones, diferentes ocasiones en que preparemos determinado plato X, pero no siempre vamos a conseguir el mismo resultado o el mismo sabor. Hay variaciones a veces. Entonces imaginen, cuando nosotros hablamos de la educación de nuestros hijos, no podemos pensar que existe una receta padrón. No podemos pensar que así como nosotros educamos a nuestro primogénito, podremos también aplicar la misma receta, los mismos procedimientos, los mismos pasos para nuestro segundo o tercer hijo. Los hijos, así como nosotros como personas, somos totalmente distintos. Existen rasgos de personalidad que hacen que cada ser humano, cada persona tenga una diferencia, así nosotros seamos hijos del mismo padre y la misma madre. Todos nosotros somos hijos de Dios. Usted y yo somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, somos hechura de nuestro Creador, pero usted y yo tenemos rasgos diferentes, aspecto diferente, una fisonomía diferente, un carácter diferente, características diferentes, que ante la circunstancia que nosotros estemos atravesando, pueden hacer según la formación que nosotros tengamos, según la educación que nosotros hayamos recibido, según los principios que nosotros tengamos en nuestra vida, podamos reaccionar de diferentes maneras. Nosotros podemos educar a nuestros hijos para que sean un testimonio vivo delante de Dios, delante de los hombres, en circunstancias que puedan atravesar, sean sencillas, sean difíciles, así como esta niña esclava la estaba teniendo. Esta niña estaba siendo sirviente, era parte prácticamente de los servicios y de las responsabilidades que había en la casa de la esposa de Naamán. Pero esta niña había recibido dentro de su hogar las enseñanzas basadas en las Escrituras. Había recibido los consejos por parte de sus padres. Y nosotros podemos ver situaciones diversas donde nuestros hijos aplican lo que nosotros inculcamos y enseñamos para ellos. Muchas veces pensamos, no, mi hijo es muy pequeño. Mi hijo es demasiado pequeño para que yo le enseñe esas cosas. Voy a esperar que sea grande. Nosotros perdemos tiempo valioso. Los psicólogos hablan que dentro de los primeros años, entre los 6 y los 7 años, los niños forman el carácter que va a permanecer en ellos por el resto de la vida y que será siendo pulido, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida y el crecimiento que ellos tengan. Nosotros podemos pensar en lo siguiente: cuando nuestros hijos son pequeños, los problemas son pequeños. Pero a medida que los hijos crecen, los problemas crecen. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y la receta no se aplica igual que cuando nuestro hijo era pequeño, ahora que nuestro hijo es grande. Nosotros estamos frente cada día a decisiones que hay que tomar, a situaciones que hay que enfrentar, a orientaciones que hay que brindar, y muchas veces el consejo que nosotros podemos y debemos impartir a nuestros hijos hará que ellos puedan entonces tomar decisiones acertadas. Una de ellas nosotros vemos reflejada en la historia de esta niña que estaba en la casa de Naamán, estaba en un lugar lejano, estaba en un hogar ajeno, estaba en un país extraño, estaba en una situación quizás sola, expuesta en medio de tanta situación, pero a pesar de la distancia, no sabemos si los papás todavía existían, si habían fallecido o no, pero la enseñanza que los padres habían inculcado en esta niña estaba siendo colocada en práctica. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nosotros leíamos justamente al inicio acerca de esta niña esclava. Esta niña esclava de la cual no conocemos su nombre. Tenemos quizás pocas referencias. Sabemos que pertenecía a la nación de Israel. Sabemos que había sido traída o tomada como prisionero de guerra. Sabemos que era sirviente en la casa de Naamán al servicio exclusivo de la esposa de Naamán.
No conocemos acerca de sus padres. Los historiadores dicen que posiblemente tenía alrededor de 12 años. No sabemos el nombre de ella, no tenemos información acerca de la descendencia quizás de la cual provenía, o de los padres que había tenido, o la formación que tuvieron ellos. Sin embargo, estamos ahora en este punto culminante de la historia, en este punto importante de la historia, donde esta niña entra en escena en la vida de un hombre poderoso, en la vida de un hombre que tenía fama, tenía poder, tenía dinero, tenía muchas cosas que podemos mencionar, pero tenía una necesidad, y era la de ser limpiado, la de ser sanado. Naamán tenía lepra. Los mejores trajes, las mejores vestimentas, las vestimentas más costosas podían cubrir la lepra que él tenía, pero no podían sanarlo. El dinero que él poseía servía para contratar a los mejores médicos, pero no para obtener la cura. Diferentes situaciones ocurrieron en la vida de este hombre. Quizás la angustia, la desesperación hizo que en ese momento de tanta angustia y desesperación por encontrar una solución a su problema, este hombre expresara su preocupación, quizás de una manera pública dentro de su casa. Es allí donde entra esta niña, la cual no conocemos el nombre, no conocemos los padres, sabemos que es una niña quizás sin nombre porque la historia no nos detalla el nombre. No es que no haya tenido nombre, sino que quizás lo más importante para el autor no fue el nombre de la niña, sino la actitud que la niña tomó. ¿Por qué? Porque en medio de la distancia que había desde su hogar, desde la tierra, desde el país a donde ella pertenecía, en medio de la situación que ella quizás estaba atravesando, la actitud que esta niña podía haber tenido, quizás tendría a nuestros ojos humanos que haber sido totalmente distinta. ¿Cuántos de nuestros hijos, quizás en medio de una situación donde hay personas que no los conocen, cuántos de nosotros quizás en un lugar donde las personas no nos conocen, podemos tomar decisiones equivocadas? Podemos tomar decisiones adversas quizás a los principios que fueron inculcados para nosotros durante niños. Podemos quizás reaccionar de una manera totalmente contraria a la esperada. Esta niña podía haberse rebelado. Esta niña podía haber dicho ante la situación de Naamán, quizás haber dicho, es bien merecido lo que tiene. El Señor lo está castigando, como muchas veces se piensa. Es parte de lo que Él merece por haberme traído acá injustificadamente. ¿Cuántas cosas podría haberse mencionado? Pero en lugar de eso, esta niña, en vez de ser una niña quizás que hubiese reaccionado de manera rebelde, no solo ante la situación, sino quizás ante el Dios del cual sus padres le habían inculcado las enseñanzas. Esta niña podía haber dicho, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está aquel Dios del cual mis padres me enseñaron, me hablaron, me inculcaron tantas enseñanzas? Hoy cuando yo necesito verlo, no está acá. Miren, el Señor estaba conduciendo cada paso. El Señor estaba dirigiendo cada situación. Y en esta oportunidad, en lugar de rebelarse, en lugar de actuar de una manera distinta, esta niña pensó en el Dios verdadero. Pensó en el Dios de Israel. Pensó en ese Dios todopoderoso del pueblo de Israel. Y queridos amigos, esta niña pensó para sí, dijo, si ese Dios que yo tengo fue capaz de hacer milagros, fue capaz de hacer grandes cosas en la nación de Israel, si ese Dios que yo tengo fue capaz de hacer tantas cosas imposibles para el ser humano, pero posibles para él, esta niña pensó para sí, dijo, ese Dios es el único capaz de poder restaurar la salud de mi amo, de poder entregar sanidad, de poder brindarle lo que él necesita. Es por eso, queridos papás, que nosotros necesitamos prestar atención a la educación que damos a nuestros hijos. Como yo decía hace un momento, muchas veces pensamos que nuestros hijos son demasiado pequeños para asimilar tanta información. Pensamos que nuestros hijos son demasiado pequeños para absorber la educación que nosotros queremos entregar. Y a veces nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial. Muchas veces puede ocurrir que nosotros en ese afán de la educación de nuestros hijos estemos delegando la educación, estemos relegando nuestra responsabilidad, estemos entregando la responsabilidad que como papá, como mamá me corresponde, me compete a mí. Yo pueda estar entregándola al profesor del colegio. Yo pueda estar entregándola quizás a los encargados de una guardería. Yo pueda estar entregándola quizás a la maestra de la escuela sabática donde mi hijo es parte de la clase.
Yo puedo estar entregando la educación que me compete como papá al director, al consejero, a la directiva del club de aventureros, del club de conquistadores. Pero queridos papás, queridos amigos, nosotros necesitamos parar, pensar que no podemos delegar la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Por eso, en esta ocasión, yo quiero hacer un énfasis y quiero hacer hincapié en que todo lo que ocurrió con esta niña esclava, esta niña que nosotros conocemos como la niña esclava, pero que cumplió una función misionera. ¿Dónde estaba la clave? ¿Dónde estaba el secreto? Por lo menos hay 2 puntos que yo quiero resaltar en cuanto al secreto de esta niña. El primero de ellos tiene que ver con el testimonio que esta niña compartió. La testificación que nosotros entregamos a las personas que no conocen de Dios es vital, es más importante que un sermón que nosotros podamos predicar. Es más importante que miles de consejos que nosotros podamos vertir, porque hay una gran diferencia entre lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Por eso es que el primero de los 2 puntos importantes, el primero de los 2 secretos que nosotros encontramos en la vida de esta niña, tiene que ver con el testimonio. Nosotros necesitamos preparar a nuestros hijos para que sean testigos fieles del Dios en el cual nosotros creemos, del Dios al cual nosotros servimos, del Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Si ese Dios que hacía milagros en Israel, si ese Dios que hacía grandes obras en Israel, si ese Dios que fue capaz de hacer cosas que para el ser humano son imposibles, era capaz de limpiar también, de sanar también, de entregar quizás la necesidad que estaba en ese momento teniendo Naamán. Ese mismo Dios puede trabajar también en la vida de las personas con las cuales nuestros hijos están rodeados. Nuestros hijos pueden cambiar, pueden transformar la vida no solamente de las personas, sino también de los que estamos más próximos. El segundo secreto tiene que ver con usted como papá. Tiene que ver con usted como mamá, porque nosotros tenemos una responsabilidad entregada por el Señor que no puede ser delegada, no puede ser entregada a otras personas, porque ¿a quién le pedirá cuenta Dios de cada uno de los hijos que Él nos dio como obsequio, como don, como regalo? Es a nosotros como padres. Es por eso que el papel de los papás de esta niña fue fundamental. El papel de estos papás de la niña esclava jugó un papel determinante, no solamente en la subsistencia de ella, no solamente en el crecimiento de ella, no solamente en su vida, sino en la vida de aquellos que lo rodeaban, como es el caso de Naamán, la esposa de Naamán y los demás. Es por eso que es importante que nosotros tomemos tiempo para interceder por nuestros hijos, para interceder ante Dios por nosotros, por nuestra comunión personal. Porque de nuestra formación, de nuestra comunión con Dios, dependerá lo que nosotros vayamos a compartir con ellos. Apreciados amigos, hay una responsabilidad que Dios nos encomienda y que el Señor delega para cada uno de nosotros. Es una responsabilidad que está escrita en la Biblia y que a manera de conclusión me gustaría compartir con ustedes. Quiero invitarlos a abrir en sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, porque la responsabilidad que el Señor encomienda para cada uno de nosotros está en la Biblia registrada de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es por eso que durante el recorrido que hemos tenido a través de la Biblia en esta oportunidad, es por eso que durante la temática que nosotros hemos abordado a través de la vida y la historia enmarcada en esta niña esclava, nosotros encontramos la figura de sus padres.
Nosotros encontramos el papel que los papás de esta niña jugaron. Nosotros encontramos cuál fue el secreto del éxito en la vida de esta niña. Y encontramos muchas enseñanzas. Nosotros no podemos olvidar que lo primero es el testimonio. Lo segundo es asumir nuestra responsabilidad, nuestro papel de padres, nuestro papel de educadores. Somos los primeros maestros. Somos los maestros por medio de los cuales nuestros hijos formarán su carácter hasta los 6, 7 años. Y después, las decisiones que ellos vayan a tomar será en base a lo que nosotros habremos inculcado en la vida, en la mente y en la persona de ellos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor permita que nosotros podamos ser padres que conduzcan a nuestros hijos hacia la Canaán celestial. Que el Señor permita que nosotros como papá, como mamá, podamos conducir a nuestra familia y así como dice el lema de nuestra semana de familia, juntos rumbo al cielo. Durante el día de ayer hemos estado orando por usted, papá, por usted, mamá, como líder espiritual, como sacerdote de la casa. El día de hoy nuestro énfasis de oración y el énfasis que queremos que usted tenga al levantarse y antes de acostarse, en esta ocasión sean los más pequeñitos, sean los niños de nuestra casa. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir que sea el Señor quien cuide de ellos y quien nos ayude también a cumplir nuestro rol, nuestro papel, no solo de padres, sino de educadores, de líderes espirituales que Él necesita que nosotros cumplamos. Vamos a orar. Amado Padre, estamos inmensamente gratos a ti, porque tenemos el privilegio de ser padres, de ser papá, de ser mamá, de hermosos niños. Hijos, Señor, que tú nos has permitido tener en esta tierra. Hijos, Señor, que tú has dejado para que nosotros podamos cumplir el rol de padres, de educadores, de líderes espirituales. Señor, nuestro papel es fundamental para que el éxito que ellos tengan el día de hoy y mañana pueda ser un éxito, Señor, conforme tú quieres que lo tengan, conforme tus caminos y conforme tus deseos. Padre, danos sabiduría. Danos, Señor, cada día la necesidad de poder presentarnos ante ti para poder recibir tus orientaciones a través de tu palabra, a través de la oración. Que la comunión personal que tengamos contigo sea, Señor, la suficiente y la necesaria y la ideal para que nosotros podamos conducir a los pequeñitos de nuestra casa en tus caminos y así como familia podamos todos, Señor, juntos estar caminando rumbo al cielo. Gracias por abrir tu palabra en esta oportunidad. Gracias por tus consejos. Derrama tus bendiciones y acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, queridos amigos. Estamos participando de la Semana de Hogar y Familia 2021. Juntos rumbo al cielo es nuestro lema. Que el Señor los acompañe. Hasta mañana. Bendiciones.